quiero ministrar algo muy especial en esta mañana. Y hoy domingo y durante 2 domingos más, vamos a estar hablando del consejo de Dios. Es una serie de mensajes que empieza hoy. Amén. Vaya conmigo en la palabra, el libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hebreos, capítulo 13. Glorificado sea el nombre de Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni tampoco te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acuérdense también de sus pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta y imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con alegría, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Pues tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre o cuyo pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, de fruto de labio que confiesa su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Soberano y eterno Dios, te damos gracias. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese, acomódese. Dígale al que está a su lado: es grata tu presencia. Dígaselo: me es grata tu presencia. Pero ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Así que tú también escucha la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero ministrar con un tema muy especial, y es el consejo de Dios. Díganle al que está a su lado: el consejo de Dios. Repítaselo: el consejo de Dios. Y cuando hablamos de la palabra consejo, estamos hablando de una instrucción. Un consejo es una instrucción. Un consejo es una guía. Un consejo es un lineamiento que alguien nos da. Ese lineamiento viene fruto de las experiencias que esa persona tiene, ¿verdad que sí? Porque solamente están capacitados para aconsejar a aquellos que tienen experiencia en el área. Para que usted pueda entender lo que yo le digo, una persona que nunca se ha casado,
que nunca ha tenido novio no puede aconsejar un matrimonio que está en una crisis después de 15 años de casado, porque no tiene el testimonio vivido. De igual manera, una persona que nunca ha sido empresaria, que siempre ha sido empleado, que nunca ha manejado grandes finanzas ni personal, no puede aconsejar a un empresario de larga data, porque no tiene el testimonio. De igual manera, el consejo que viene de Dios viene cargado de experiencia. Y yo soy de los que digo que Dios, si algo tiene, es experiencia, porque Él, dentro de su atributo de inmortalidad, Dios ha vivido todos los tiempos de la historia. Por lo tanto, Él conoce cómo actúan los hombres. Dios sabe el fruto de las decisiones que tomamos. Cuando buscamos consejo, generalmente lo hacemos porque la decisión o el accionar que vamos a hacer no estamos muy seguros con él. Y como nuestra mente llega a esa inseguridad, bueno, pues usted busca a alguien que tenga sapiencia, que tenga ejercicio en eso y le pide un consejo. Ahora, el consejo puede venir de dos fuentes. El consejo puede venir de las tinieblas o puede venir de Dios. Es influenciado por las tinieblas cuando la persona que nos aconseja no es una persona espiritual. Imagínese usted, mi amado hermano, usted recibiendo un consejo espiritual de alguien que no ora, que no ayuna, que no se congrega y que tiene problemas espirituales, y usted va lleno de fe a recibir un consejo de esa persona. Bueno, con seguridad le puedo decir que ambos irán derechito al hoyo. Es como que un ciego guía a otro ciego en un camino que ninguno de los dos conoce. En algún momento tropezarán y fallarán. El mal consejo es una plaga en este tiempo, porque el mal consejo viene de gente que a lo mejor quisiera aprovecharse un poco de usted. Yo sé que la iglesia de Dios es una iglesia muy inocente, y a veces nosotros nos acercamos a personas que parecen que tienen una vida de espiritualidad, y nosotros lo vemos a diario y decimos, bueno, fulano o fulana es una persona íntegra, pero usted no conoce la vida de esa persona. Esa persona lo ve en su flaqueza y trata de aconsejarle. El problema con el consejo que viene de las tinieblas es que las tinieblas van a aconsejarle a usted para manipularlo siempre. Nunca el mal le va a dar algo a usted y a su vida o a su familia por el simple hecho de darle y bendecirle. No. Siempre va a haber algo que le va a pedir a cambio. En el mundo hay un refrán famoso que dice que nadie puede hacer un trato con el diablo si antes ofrendar su vida. Suena drástico, ¿verdad que sí? Pero es una realidad tangente. Usted no puede acercarse a la fuente de oscuridad y esperar que lo que le den sea bendición. Aunque ciertamente las fuerzas de la tiniebla tienen cierto poder y le dan una apariencia de bendición a la gente. Por eso usted ve las personas en la calle asistir a cultos y a brujos. Usted lo ve que se van y se consultan. Ellos van y buscan su número. ¿Cuántos han visto eso? Amén. Ellos van y se consultan, y usted ve que las tinieblas y los demonios le dan cierto beneficio. Entonces la gente dice, mira, pero lo que me dio fue bueno. El mal consejo busca desviar tu fe. El mal consejo lo primero que hace es quitar a Dios del centro de tu vida. Y cuando usted quita a Dios del centro de su vida, usted va a entronar a alguien, porque el ser humano fue hecho para adorar. Nosotros fuimos creados por Dios para glorificarle, para exaltarle, para darle honra y gloria y honor. De hecho, la palabra me dice que cuando estemos en el cielo, nuestro único trabajo va a ser adorar a Dios y glorificarle. Independientemente de que hay muchos que la adoración no adoran, bueno, vaya ejercitándose. Dígale al que está a su lado, cuando usted llegue al cielo, no, pues venga, dígaselo bien. Cuando usted llegue al cielo,
Es adorar y a glorificar a Dios que usted va. Así que vaya entrenándose aquí en la iglesia. A su nombre. El mal consejo busca manipulación. Escuche, mi amado. Cuando nos acercamos a personas que no tienen el nivel para aconsejarnos, el consejo es malo. ¿Cuántos casos conoce usted de personas que por llevarse de un mal consejo cometieron errores graves en su vida? Y que después mañana se lamentan y dan lloro grande con grandes lágrimas porque no escucharon un buen consejo. Lo que pasa es que usted va a recibir con mucha facilidad el consejo de las tinieblas, no porque sea bueno, sino porque eso es lo que la carne le gusta. La palabra dice que nosotros somos atraídos por nuestra concupiscencia o seducidos por ella. Quiere decir que las cosas que a mí me gustan, que no le agradan a Dios y que la Biblia prohíbe, son las que me atraen en la carne. Entonces, cuando alguien está metido en alguna empresa o en algún emprendimiento, o tiene una decisión muy personal que tomar, si está influenciado por la carne y se le acerca un consejero carnal, bueno, pues ese consejo va a ser bien recibido, porque usted va a recibir un consejo de acuerdo a lo que usted quiere oír. A su nombre. Si no, pregúntele a la que se casa con el que le dijeron que no se casara. Y es un ejemplo que los pastores ponemos siempre. Existe una muchacha, es un cuento, una muchacha que se acercó y dijo: pastor, yo puedo casarme con fulano. Y él le dijo: no, no te cases. Y se acercó a otro hermano: fulano, ¿puedo casarme? No, no te cases. Y así preguntó a más de 100 personas. Y las 100 personas le dijeron: no te cases. Pero se acercó a alguien que era amigo de la persona y le dijo: me caso con fulano. Y le dijo: sí, casa. Puede que una persona se equivoque, ¿verdad que sí? Aconsejándole que se equivoquen 2, que se equivoquen 3, ponga que se equivoquen 10, pero que se equivoquen 100. Y que de los 100 usted lo tire a todo y elija uno. Hay un problema. El consejo, cuando va dirigido a las pasiones, es difícil de cogerlo si viene de Dios, y es muy fácil cogerlo si viene de la carne, porque las cosas de la carne buscan la satisfacción de la persona. Es una satisfacción momentánea. Y cuando hablamos de carne, hablamos de pasiones animales, hablamos de pasiones del cuerpo. Y usted me dirá: bueno, pastor, pero mi problema no es de pasión del cuerpo, pero tal vez tú tengas un problema de pasión del dinero. Tal vez tienes mucha hambre de cuarto, alabado sea Dios, y vas a recibir un consejo que te va a desviar del camino y te va a hacer de maldición. Tal vez tu consejo o lo que tú quieres hacer involucra que tú dejes la mujer que Dios te dio o el hombre que Dios te dio para seguir el humo en el viento, la silueta de la sirena en el mar, cosas efímeras que el usted no le va a sacar provecho, que te gustan en el momento, pero su final es de muerte. Así que la tentación y las tinieblas nos dan consejos, pero también la luz nos da consejos. El Señor nos aconseja, lo hace a través de su palabra. Yo soy de los que digo que los profetas están activos en este tiempo. A veces uno cree que más que nunca, pero la mejor profecía está aquí en la Biblia. Si usted quiere una instrucción en su vida, soy de los que digo que usted solamente tiene que abrir la palabra de Dios, orar y ayunar, y Dios le va a hablar. Independientemente de lo que vemos hoy, que la gente busca el consejo en los profetas del momento, en los apóstoles más famosos, ¿verdad que sí? Buscamos el consejo en el hombre que usted cree que Dios le está usando porque tiene un buen marketing a través de las redes sociales.
presento al mejor consejero que existe y su nombre es la Biblia. Es un consejero que tiene cosas interesantes para su vida. Y cuando hablamos de la Biblia como consejera, estamos hablando de lo que viene de Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios. Cada libro escrito en ella, cada palabra, cada párrafo, cada oración, cada cosa en ella escrita fue hecha por hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo. Y esas personas que escribieron esto que nosotros llamamos la Biblia, escribieron cosas buenas que también a ellos les pareció maravilloso, pero también escribieron cosas que hasta a ellos les molestaron, pero era lo apropiado. Porque en Dios, en el consejo de Dios, no es solamente que a tu carne le guste, es que sea lo apropiado. Y a veces lo necesario, lo apropiado, lo ideal para nosotros no es lo que nosotros queremos. Y aquí es donde tenemos el problema con el consejo de Dios. Porque es verdad que el consejo de Dios nos pone a gozar, nos pone a brincar. Cuando Dios nos profetiza y nos dice, viene un nuevo tiempo para ti. O como dirían los profetas de este tiempo, viene de repente para tu vida. Todo el mundo alaba y glorifica a Dios por eso. Cuando Dios nos dice, viene un momento de salud para tu casa. ¡Wow! Todo el mundo quiere lejos de uno a las enfermedades. O cuando Dios nos dice, porque Dios también lo dice, tu economía va a mejorar, va a ser próspero. Un hermano aquí daba un testimonio de cómo Dios le dio un vehículo sin tener nada. Son cosas que nos regocijan. Pero también el consejo de Dios tiene sus cosas interesantes. A veces Dios, cuando queremos que nos diga sí, nos dice no. A veces cuando buscamos una respuesta, la respuesta es el silencio, que significa también no. Dios hace silencio para decirnos que no, porque Dios no responde cosas necias. Ay, alabado sea Dios. Dios no responde las necedades de los hombres. Es como que César se acerque a mí y me diga, papi, dame la llave del vehículo que yo voy a andar. Yo ni siquiera lo voy a mirar. Una locura. Es una necedad. Simplemente ni siquiera le respondo. A veces el consejo de Dios es el silencio. Pero durante estos 3 domingos yo quiero hablarle del consejo de Dios. Y en esta mañana, en el texto que nos embarga, el Señor empieza aconsejando a la iglesia de los hebreos. Una iglesia por demás espiritual. Eran gente de Dios. Los hebreos eran gente conectada con la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios, sin importar el nivel que usted tenga en Dios, en Él, en su espíritu, en su crecimiento, nunca va a dejar de aconsejarnos. Porque mientras estemos en la carne, mientras usted camine en este cuerpo que usted camina hoy, usted va a requerir el consejo de Dios a diario. No es un día, es diario. Independientemente de personas que entienden que nadie los puede aconsejar, ¿verdad que sí? Porque, como decía Cantinflas, como le digo una cosa, le digo otra. Hay personas que entienden que ellos no pueden ser aconsejados, no pueden ser enseñados porque todos lo saben. ¿Dónde están los Sócrates de esta iglesia? No, aquí no hay. Los Sofocles de esta iglesia, los Platón de esta iglesia, los Pablo, para poner ejemplo espiritual, los Pablo, los Silas, los Mateos de esta iglesia. Levanten la mano. ¿Y dónde están los apóstoles? De hecho, me llama la atención que ni siquiera los apóstoles se consideraban ya saberlo todo, sino que el apóstol Pablo en una ocasión dijo, no es que yo lo sé todo, sino que yo prosigo. Entonces, cuando hablamos del consejo de Dios, va a requerir que nuestro corazón sea humilde. Toque a la persona que está a su lado y dígale, aunque el consejo no te guste, dígaselo que se le ponga bravito y no le hable hoy. No se apure, que la Biblia dice que no se ponga su enojo sobre el sol, sino que ahorita al atardecer tiene que perdonarlo y llamarlo.
Sacúdelo por la mano y dígale: el consejo de Dios también es para ti. Aunque no te guste mucho, aunque te sepa sábila, dígaselo. Tú acostumbrado a la avena, aunque te sepa sábila, es el consejo de Dios para tu vida. Así que tienes que alabar a Dios. Dígale: tienes que alabar a Dios. Si no puede alabarle, entonces puja. Pero haz algo a su nombre. Los Hebreos empieza en el capítulo 13, versículo 1, y le dice: permanezcan en el amor fraternal. Oye, qué cosa más interesante. Permanecer en el amor fraternal. La palabra fraternal es el amor entre los hermanos. No es filial, porque el amor filial es el de la familia. El fraternal es el de los amigos, los hermanos, la comunidad de fe. El apóstol le está diciendo: hebreos, ustedes tienen que permanecer en el amor entre ustedes como congregación. Y él le dice: se lo digo porque yo sé que entre ustedes hay disensión y problemas. En una ocasión a otra iglesia, el apóstol le escribió y le dijo: cuidado si no solamente le basta con golpearse, sino que también se comen uno al otro. Es necesario el amor fraternal, el amor entre los hermanos. Y cuando utilizamos la palabra amor y la desambiguamos, hacemos una desambiguación de ella, vemos que la palabra amar a alguien significa que lo que yo quiero para esa persona es lo mismo que yo quiero para mí. Si yo quiero salud para mi cuerpo, yo también quiero que mi hermano tenga salud. Si yo quiero prosperidad económica, yo quiero que Wendy tenga prosperidad. Si yo quiero que mi familia esté estable, yo quiero que Freddy esté estable. Si yo quiero algo bueno para mí, también debo desearlo para mi hermano. Lo que vemos en este tiempo es una desviación del texto hebreo, y vemos personas que ya no aman a su hermano, sino que aborrecen a su hermano. Y es una costumbre divisoria, es una costumbre que provoca islas en la iglesia, es una costumbre que hace sectorizar la iglesia. Por eso el mismo apóstol, en una ocasión, cuando le estaban comparando con la palabra que él cargaba, la palabra dice que uno decía que era uno de Sila, otro era de Cefas, porque tenían una división en carácter en la iglesia. Una persona seguían a uno, otros seguían a otro, pero Dios nos dice: permanece en el amor fraternal, queriendo decir que tú no debes ser de nadie, sino de todos. Hay personas que son buenos hermanos en la iglesia, pero no se beben un vaso de agua. Yo sé que eso no pasa en el río, y glorificamos a Dios por eso. Personas que si los vemos en la calle, ni siquiera los saludamos porque no lo vemos a nuestro nivel. Y vivimos ese tiempo interesante donde la gente ahora maneja niveles sociales. Si yo tengo cierto nivel, yo no puedo juntarme con fulano que todavía es en el bachiller. Si yo tengo un PhD, yo tengo que juntarme con gente de mi estirpe. Si yo tengo mucho dinero, no me puedo juntar con el pobre. Si yo tengo un buen vehículo, no puedo juntarme con el que anda en la guagua del pastor, alabado sea Dios. Porque vivimos y manejamos niveles sociales. Pero los niveles sociales son cosas de los hombres, no son cosas de Dios. Y las cosas de los hombres dividen, sectorizan, rompen relaciones. A veces estamos en una iglesia donde crecimos juntos, y uno tuvo la dicha de prosperar y otro tuvo la dicha de no prosperar. Y después de cierta gloria, entonces ya no podemos congeniarnos, porque decimos que ya este hombre no me suma. ¿Y de qué que vamos a hablar? Si yo soy abogado y él vende China. ¿Qué tenemos en común si yo estoy casado y él no? Bueno, tenemos en común a Cristo, que vale más que un título, vale más que un PhD, vale más que un vehículo, vale más que el dinero, vale más que cualquier cosa. Mi amado hermano, mantengan el amor fraternal. No significa que tú lo mudes en tu casa, ni que tú lo hagas un hijo tuyo, pero sí significa que tú estés ahí cuando te necesiten. Yo veía en las redes sociales un meme de una persona que se paraba frente a un closet y decía: wow, no tengo que ponerle. Y era una cosa que le hacía hacia la ropa, el aire no cabía en el closet, imagínense usted. No había espacio para el oxígeno de tanta trapo y porquería que tenía.
de zapatos. Imagínese usted, ¿qué usted hace con 200 pares de zapatos? Es una vanidad de la escucha, mi amado. Es una vanidad de la vida. Pero tenemos hermanos en la iglesia que tienen los mismos trapos. Usted lo ve que se lo pone el domingo, los lava y se lo pone el lunes para ir al trabajo. Tiene los mismos zapatos que tú se lo ves. Y a veces somos un poco, yo diría hipócritas, ¿verdad que sí? Porque decimos, Dios te va a prosperar. Le decimos a esa persona, escuche, qué fuerte son. Le decimos, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. No te preocupes, confía en Dios. Y le vemos los hoyos en los zapatos y decimos, Dios te va a bendecir. Y llegamos a nuestra casa y tenemos 100 pares de zapatos y Dios no te puede tocar para que tú saques 5 y se lo dé a ese hombre o a esa mujer. Pero tú quieres que Dios lo bendiga. Bueno, pues el apóstol le decía a la iglesia, no solamente vaya y lleve la palabra, sino también lleve el sustento con ella. ¡Aló! No solamente provea para el vientre, sino provee para la necesidad. Yo creo que la iglesia de este tiempo debe volver a ocuparse del amor fraternal. Hay personas que pierden amistades por concepto teológico. Eso es grave. ¿Cómo es que yo me creo más espiritual que tú? Y porque yo te veo flaquito en el espíritu, ya tú y yo no podemos hablar. Porque tú eres un carnal, pero también tu hermano. La palabra misma dice que ustedes, los robustos, los fuertes en la fe, sobrelleven la fe débil de los pequeños. Queriendo decir que si tú estás conectado, conéctalo también. A su nombre. Permanezcan en el amor fraternal. Y el versículo 2 dice, también no se olviden de la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Es el caso de Lot. En una ocasión, Dios había decretado juicio sobre aquella ciudad y era el único que estaba en santidad o una apariencia de santidad. Yo diría que lo mejorcito que Dios halló. Y llegaron unos ángeles a su casa y él los hospedó y lo trató con bien. Yo sé que los problemas sociales y la delincuencia han llegado a un extremo que ya nadie quiere hospedar a nadie en su casa. Esto es una cosa. A su nombre. Porque ya usted lo sabe a quién usted está llevando a su casa, pero la congregación son personas con las que tú naciste. Los hebreos, cuando hablan de hospedar, se refería a un problema que tenían los hebreos, y era que en ese tiempo, con la expansión de las ciudades, muchas personas no podían pagar su casa. Había personas y familias enteras que de buena hambre y media el imperio le quitaba las casas, porque el imperio construía construcciones megalíticas, anfiteatros, cosas para el pueblo, y las personas que vivían en ese lugar donde se iba a construir simplemente le quitaban su casa y lo dejaban desposeído. No era como ahora que el Estado, si quiere hacer un puente que va a pasar por aquí o un metro y necesitan los terrenos de la iglesia, me lo compran, ¿no? Anteriormente las guardias, los pretores entraban, sacaban a todo el mundo para la calle y no te daban nada. Entonces se convirtió en un mal social que la iglesia debió asumir. Pero había hermanos que veían que su hermano en la fe perdió lo único que tenía y no tenían el valor de darle el hospedaje. Hospedarlo significa tratarlo con gracia. Esta palabra aplicada al tiempo de hoy significa que va a haber situaciones en la vida de la gente en la iglesia que va a necesitar de tu hospedaje, va a necesitar de tu sustento. Se fue la amén, ¿verdad? Se fue la aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a un hermano tuyo de aquí de la iglesia a comer a tu casa? Alaba lo que Dios está aquí. Analizaba yo la voz de mi esposa en estos días, que ella me decía, ya nadie invita a nadie a comer. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien a comer? Pero no es que te cae bien, que cacha el chan tuyo. Aunque lo necesita de la iglesia, que tú sabes que cuando salga del culto dominical hay un proceso que va de ayuno involuntario, y que Dios te toque y le diga, ven, que tú te vas conmigo, trae tu
Este punto me lastima mucho en la cena de Navidad, porque yo veo hermanos en la fe que no tienen dónde cenar. Y todo el mundo se queda. Veo la gente hablando de lechón, de cosas, de platos, de pastelones. Pero no veo a nadie decirle a una familia: ven para mi casa y cenemos juntos. Es una costumbre que me gustaría poder asumir, pero ayúdeme a orar. Debemos ser operadores. El versículo 3 sigue incluyendo un consejo. Le dice: acuérdense también de los presos y de los que son maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquí el escritor usa una palabra y la amplía en el significado. Le dice a la iglesia: acuérdate de los que están presos en los penales, pero también acuérdate de los que están presos en el alma. Hay personas en nuestra congregación que tienen problemas, alabado sea Dios. Hay personas en nuestras iglesias que están presos en el alma. Pastor, ¿qué es un preso en el alma? Una persona atada por una depresión grande, alguien aplastado por una tristeza, gente que perdieron familiares y están envueltos en un manto de luto, de tristeza. Están presos en el alma. Y a veces los vemos a diario en nuestra iglesia. Nos sonreímos con ellos, pero no nos importa. Eso no es un problema mío, dicen muchos. Es una situación personal, dicen otros. Pero la Biblia dice: acuérdate también de los que están presos, como tú también en algún momento estuviste. Los hebreos no todos estaban presos, pero sí estaban todos presos del alma, porque todos llegamos desbaratados a la iglesia. No hay persona que entre por la puerta de la iglesia que entre feliz, danzando y adorando a Dios. Todos entramos con depresión, con problemas, con cosas que nos fraccionan por dentro, cosas que nos lastiman. Entramos con frustraciones a la iglesia y no encontramos a nadie que se compadezca de nosotros y nos diga: no importa lo que tú estás pasando, yo estoy aquí para acompañarte en oración. La compañía de la oración se necesita en este tiempo, de gente que se diga: yo voy a orar por ti, también yo voy a ayunar por ti. Dios te va a levantar. Si Dios me levantó a mí, Dios también te puede levantar a ti. Su nombre. Creo que es algo necesario para esta época, que volvamos a ocuparnos de esta persona. El versículo 4 trae una bomba. El versículo 4 dice: también te tengo un consejo sabio, que sea honroso en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está hablando que si tú tienes la dicha de tener una pareja, tú tienes que mantener ese lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla significa un lecho, una cama, un lugar donde ustedes descansan, puro, no contaminado ni con fornicación ni con adulterio, pero también no contaminado con cosas externas, porque los idólatras también entran dentro de los fornicarios. ¿Usted está aquí? Hay personas que su lecho no recibe una infidelidad conyugal, pero tienen una persona que lo maltratan, la humillan o lo humillan. Hay personas que creen que un lecho puro sin mancilla es solamente en cuanto a lo carnal y lo sexual, pero un lecho sin mancilla también involucra que tú no hagas vejaciones con tu pareja, que esa persona que Dios te dio no reciba humillaciones de tu parte, sino que reciba amor, cariño, comprensión. Escuche, mi hermano, porque Dios está hablando. Dios quiere que tú no seas un fornicario. Y la palabra fornicario no solamente, como le dije al principio, no aplica solamente a los problemas de falda y de pantalones, sino también a personas que son idólatras. Pastor, pero somos evangélicos, no somos idólatras.
Hay personas que son idólatras y aún siendo cristianos. Idolatran el trabajo, idolatran el dinero, idolatran los afanes. No le dan tiempo a su casa. Usted está aquí en esta mañana. No le dan tiempo a su casa. Una papeleta de $100 vale más que su mujer, vale más que sus hijos. Son idólatras. A su nombre. No mancilles tu lecho. Aprende a darle a cada cosa su tiempo. De hecho, cuando este término se conecta en la concordancia Strong, habla también de una buena mayordomía. Porque mayordomía no solamente es dinero. Mayordomía es administrar las cosas que Dios te ha dado. Y Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado esposo, Dios te ha dado también plata, Dios te ha dado talentos. La buena administración de todas estas cosas aleja el devorador de tu casa. Pero la mala administración hace que el devorador entre. La gente cree que el devorador entra cuando tú no diezmas y ofrenda. No, hay personas que diezman y ofrendan y el devorador se lo está comiendo vivo. ¿Por qué? Porque no administran el tiempo de su familia bien. ¡Aló! También le roban el tiempo a Dios. El tiempo para congregarse es el tiempo del trabajo. Usted le está robando a Dios. Usted también, el devorador anda detrás de usted. Alaba lo que Dios está ahí. Tenemos que aprender a tener un matrimonio honroso en todo. No solo en la cama, en todo aspecto. El consejo de Dios nos dice que tu matrimonio y tu lecho sea sin mancilla. Que en todo tú seas hallado perfecto. El versículo 5 se pone más complicado y dice que todas sus costumbres sean sin avaricia. Contento con lo que tienen ahora. Porque Él dijo: yo no te desampararé, ni tampoco te dejaré. Job 1:5. La palabra cuando habla en este versículo de costumbres sin avaricia, está hablando de no darle más preponderancia a las cosas del trabajo por encima de las cosas de la fe. Porque el trabajo no debe gobernar tu vida, sino que debe ser un medio para tu subsistir. Usted está aquí en esta mañana. Hay personas que la fortuna, el dinero lo es todo para ellos. Seneca es un pensador romano. Él decía: si las riquezas para mí tienen el lugar debido que mi alma le da, si yo las pierdo, simplemente las he perdido a ella, pero mi vida seguirá. Pero si tú las pierdes, lo habrás perdido todo, porque ellas eran todo para ti. Hay personas que creen que el momento de la plata lo vale todo. Y descuidamos, y yo sé que te está riendo hoy, descuidamos a Dios, no nos congregamos, es una batalla. El culto empieza una hora, llegamos a otra, porque estamos envueltos en afanes. Iglesia, ¿qué lugar le estamos dando a Dios en nuestra vida? Hágase usted esa pregunta. Pregúntese usted mismo ahí, ¿qué lugar tiene Dios en su vida? ¿Ocupa a Dios en primer lugar después de sus hijos, del trabajo, de los quehaceres? Porque ese es otro primer lugar. Ese es el primer lugar 4.0. Después de todo lo demás. Entonces Dios nos dice que tus costumbres sean sin avaricia. Porque esto se constituye en una costumbre. Escuche que Dios está hablando. La falta de tiempo a Dios y robarle tiempo a Dios es una costumbre dañina. Porque es algo que empieza con un afán, pero termina convirtiéndose en una costumbre. A veces que usted está haciendo en su casa y simplemente ya usted está acostumbrado a llegar tarde. ¿Aló? Entonces el apóstol le dice que tus costumbres sean sin avaricia. Estén contentos con todo lo que tienen, porque Dios les dijo: yo no te desampararé, ni tampoco te dejaré. El versículo 7
Es un nuevo consejo que Dios da. Y le dice: acuérdense de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta. Imiten su fe. Es un texto muy especial porque nos manda no solamente a imitar, sino también a evaluar. Usted está llamado como miembro a evaluar la palabra que recibe y ver el ejemplo de lo que su pastor hace con usted y con la obra. Y dice el mismo texto que si es digno, entonces imiten su fe. A veces no imitamos la fe porque no queremos seguir el buen ejemplo. A su nombre. Yo sé que Dios está hablando. Decidimos a modo propio olvidarnos de nuestros líderes y entramos en una fase de rebeldía donde queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere hacerlo a través de su palabra. La palabra nos dice que se acuerden de ellos, porque el trabajo del manto a veces se vuelve solitario. Y cuando usted lee los textos siguientes, usted va a encontrar cierta queja de parte de Dios. A veces el ministro es un lugar solitario, donde tú no puedes confiar en nadie, porque con facilidad tú le haces mucho bien a muchas personas, y personas que para ti fueron todo y que tú diste todo, te pagan con mal. Pagamos con traición. Es parte de la naturaleza del hombre no agradecer la mano que se extiende. Imagínense, el pueblo de Israel no le agradecía nada a Dios. En una ocasión el profeta escribió: diariamente extendí mi mano a un pueblo mal agradecido. Ese era Dios. Pero aún así él siguió extendiendo sus manos. El trabajo del altar a veces es solitario, porque queremos el bien para la gente, pero la gente no quiere recibir el bien. Claro, que Dios está aquí. Queremos el progreso para que usted crezca, pero a veces el pensamiento atrasado nos mantiene atados en el pasado y no nos permite ver lo bueno que Dios es y las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Preferimos mantenernos atrás y ver las cosas de lejos, y en nuestra rebeldía no queremos entender que algo mejor Dios tiene para nuestra vida. A su nombre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, dice el versículo 8. Y en el 9 dice: no se dejen llevar de doctrinas diversas y de doctrinas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con dádivas que nunca aprovechan. El apóstol amplía el conocimiento teocrático aquí y amplifica de una manera grande lo que es la teología de la gracia, porque el pueblo hebreo de esta iglesia con mucha facilidad se iba al rudimento. El rudimento es la ley. El rudimento es el mandato que Dios le dio a Moisés en el monte. Son las tablas de la ley que rigieron al pueblo por muchísimos años. Pero la gracia rompe con la ley. Usted está aquí en esta mañana. La gracia rompe. Hay un nuevo pacto en la sangre del Cordero. Y cuando tú lees la palabra, unos versículos más atrás, tú te vas a encontrar con algo maravilloso. El versículo 26 del capítulo 10 de Hebreo dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una larga y horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de venir. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una sinapsis, hay una separación entre las cosas de la ley y la gracia. La ley es una sombra de lo que venía, y lo que vino se llama Jesús. Después de Jesús, el rudimento de la ley ya no tiene aplicación en la gracia. Por eso el apóstol también decía que aquellos que quieren ser gobernados por la ley han pecado y han caído de la gracia, y están obligados a cumplir todos los mandatos de la ley. Y si fallan uno, son culpables de la ley completa. Por eso es que la
imposible cumplir. Pero Jesús vino por la gracia. ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? Y a través de su sangre yo soy salvo. Dígaselo a alguien. A través del sacrificio del Cordero yo tengo entrada. A través de su sacrificio en la cruz, la sangre me limpia, me redime, me levanta. Aleluya. El apóstol dice que tenemos un altar en el versículo 10. Y dice, tenemos un altar, escúchate el consejo, del cual no tienen derecho de comer lo que sirven en el tabernáculo. Es el altar de Dios. Y una desambiguación del altar de Dios es el altar de su iglesia. Mi hermano, busque el alimento espiritual en su altar. No busque el alimento espiritual fuera de ahí. Los hombres y las mujeres de Dios buscan su alimento en su altar. Y la cuchara que usted debe tener se llama la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, muéstrame tu cuchara, dígaselo. Aunque sea electrónica, pero muéstramela. ¿Por qué yo digo esto? Porque ahora vivimos el tiempo donde comemos de todos los altares. Hay gente que se congrega por las redes sociales y no está mal. Si usted tiene un impedimento, usted ve el culto de su iglesia. A su nombre. Ahora buscamos palabras fascinantes. No, busque la palabra que le confronte. La palabra que te quite los vicios, que te quite la loquera. La palabra que te corrija, que te levante. Esa es la palabra que la iglesia debe buscar. Una palabra no adulterada. Una palabra que te diga la verdad. No una palabra profética del sentimiento. Porque ahora los profetas yo veo que son del sentimiento. ¿Cómo es posible que una gente en pecado, tú le digas que Dios lo va a bendecir? Una gente lleno de pecado. ¿Aló? Como una gente que es un fornicario, una fornicaria que tiene la mujer a coger la loma, tú le vas a decir que Dios está con él y que él está lleno de la gracia. Dígame eso. ¿Dónde está Dios ahí? Cuando vemos los profetas de la palabra, los profetas iban al problema. Los profetas llegaban a las ciudades y le decían, ¿tú vienes en son de paz o tú vienes con problema aquí? Porque el profeta de Dios te habla con lo que tú tienes por dentro. Las cosas que el vecino no sabe, que tu esposa que duerme contigo no sabe, pero Dios sí lo sabe y Dios sí te lo dice con el profeta. Es el recurso de último tiempo, después de que ya Dios se cansó de hablar contigo. Porque la gente cree que el profeta es primero. El profeta es lo último que Dios manda. Y cuando el profeta llega para resolver con el poder y la manifestación de Dios. Pero Dios primero te habló mucho en el corazón. Y te habló a través de los líderes, de los profetas, del pastor, de todo el mundo. El último que llega el profeta cuando Dios ve que tu corazón está cauterizado. Ponte de pie ahí donde tú estás.